Hola, buenos días a todos. Soy David Scors, bienvenidos a mi canal y esta es otra lección de Fundamentos de Cosmología. Y esta vez lo que vamos a hacer es derivar la ecuación FRW que gobierna la dinámica de un cosmos en expansión como excusa para introducir la derivación de la constante cosmológica de Einstein. Este va a ser un tema muy interesante porque no se suele tratar con profundidad ni con rigurosidad en las clases de relatividad especial y general convencionales, digámoslo de esa manera. En esta clase vamos a entender por fin qué es lo que llevó a Einstein la introducción de la constante cosmológica y por qué él mismo lo denominó como el error más grande de su vida. Por fin lo vamos a entender. Si os interesan esos temas, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal pinchando en el pequeño ratoncito. Muy bien, pues vamos a rederivar la ecuación FRW más o menos como lo realizó Einstein. Él no derivó la misma ecuación, pero utilizó una aproximación similar. En la lección anterior, o hace 2 lecciones, no me acuerdo, derivamos la ecuación FRW utilizando una aproximación newtoniana. Si os acordáis, os recuerdo que podéis ver esa lección donde consideramos el principio de conservación de la energía en un universo homogéneo e isotrópico de un cierto radio en expansión debido al factor de escala, donde está sometido este universo a una energía potencial gravitatoria que está contrarrestada por una energía cinética. No me voy a parar en explicarlo, si queréis podéis ver la lección correspondiente, pero lo que es importante es que esta aproximación para la derivación de la ecuación FRW es la que normalmente se da en físicas, porque es mucho más sencilla que la monstruosidad que vamos a hacer hoy, aunque la he simplificado un poquito para que podamos seguir paso a paso y nos podamos poner en el lugar de Einstein cuando fue derivándola. Además, esta lección es muy interesante para aquellos de vosotros pues que tengáis un cierto conocimiento más avanzado en relatividad general, ya que se necesitan un poquito de conocimiento sobre ese tema. Y lo bueno de esta lección es que vamos a poder resolver las ecuaciones de campo de Einstein paso a paso. Siempre es interesante. Para aquellos de vosotros que no tengáis unos fundamentos de relatividad general de cierto nivel, os recuerdo que podéis ver la misma derivación FRW en esta lección, la cuarta, la dinámica del universo en expansión, la ecuación dinámica FRW, donde derivamos la ecuación. Lo malo de esta lección es que no podemos introducir la constante cosmológica de Einstein como si vamos a hacer en esta otra. Muy bien, pues para poder hacerlo, lo que tenemos que resolver es la ecuación de campo de Einstein, que tiene un tensor de curvatura con 2 índices que reflejan las coordenadas de 0 a 3, tiempo x, y y z, vamos a decirlo de esa manera, y está igualada a esta otra expresión donde tenemos el tensor de energía y momento, que también es un tensor de rango 2 que tiene estos índices aquí. Lo primero que vamos a hacer es poner c igual a 1, porque es un rollo estar llevando las constantes de la velocidad de la luz por todos los sitios y entonces se nos queda esta ecuación de esta manera. Muy bien. Para resolverla vamos a hacer lo mismo que hicimos en la semana anterior o hace 2 semanas, suponer un universo homogéneo, isotrópico, y donde lo vamos a asemejar a un gas ideal pero con gravitación. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Bueno, porque un gas o polvo cósmico tiene una solución muy sencilla para el tensor de energía y momento, que la llegaremos a derivar en el curso de relatividad especial y general en la parte de relatividad general, cuando llegue a ella, ¿no? Pero básicamente la expresión del tensor de energía y momento es igual a la densidad
de materia que tenemos de nuestro gas multiplicado por las velocidades propias del gas, si se está moviendo hacia un lado o hacia otro, dos velocidades propias en cada coordenada en la que estamos trabajando. Pues tiempo 1, x, y y z, o 0, 1, 2 y 3. ¿Vale? Son dos velocidades multiplicando la densidad de materia que tenemos aquí. Este es el tensor de energía al momento. Vamos a ver si lo podemos seguir simplificando asumiendo ciertos postulados. Os recuerdo que todos estos resultados, todos los modelos que estamos proponiendo son aproximaciones por introducción de ciertos postulados. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer es, en primer lugar, considerar que el gas en sí mismo no se está moviendo en el mismo, es decir, el universo no se está moviendo en otro universo que hay fuera, ¿no? Entonces vamos a considerar que los componentes x, y y z de las velocidades propias de nuestro globo de gas pues son 0. Entonces, ¿qué es lo único que queda activo en estas velocidades? Pues la velocidad propia en las coordenadas temporales, y por eso ponemos aquí los subíndices 0 y 0. Y esto ya nos restringe la solución de la ecuación de Einstein, de las ecuaciones de Einstein, a una sola con componentes 0 y 0. ¿De acuerdo? Vamos a poder colocar aquí 0 y 0. Pero vamos a ver si podemos simplificar aún más esto. Muy bien, pues tenemos básicamente que la velocidad propia temporal es la derivada del tiempo o el intervalo de la coordenada temporal dividido el intervalo del tiempo propio. ¿De acuerdo? Y vamos a considerar que en nuestro universo el tiempo de coordenada del universo es también equivalente a su tiempo propio. Digamos que el universo tiene un tiempo propio, que es el que nosotros vamos a establecer como tiempo de coordenadas. ¿Y por qué hacemos esto? Porque vamos a suponer en principio que es un gas que no se está moviendo a velocidades relativistas. Y cuando no estamos viajando a velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo de coordenadas es idéntico al tiempo propio. Si queréis entender esto un poquito mejor, yo os aconsejo seguir mi curso de relatividad especial y general, donde ya hemos tratado estos temas. Pero esto hace que estas divisiones sean 1 y 1. Y nos queda que el tensor de energía y momento, que está aquí, tiene componentes tiempo-tiempo y es idéntico exclusivamente a la densidad de materia de nuestro universo. Así que se nos ha simplificado mucho la ecuación y si os fijáis se nos queda en esta. Solo tenemos que calcular el componente tiempo-tiempo del tensor de curvatura de Einstein y va a ser igual a esto multiplicado a la densidad de materia. Parece simple, ¿verdad? Muy parecida a la ecuación newtoniana, porque realmente lo es. Por eso llegamos a derivar la ecuación FRW en la lección anterior con la ecuación de gravitación de Newton. Muy bien, pues parece simple. Esta es la ecuación que tenemos que resolver. Y para resolver las ecuaciones de Einstein, primero necesitamos conocer los tensores métricos. Y en los tensores métricos, lo que ya explicamos en las lecciones anteriores, este es el tensor métrico covariante, pues adquiere esta forma. El componente tiempo-tiempo es -1 y los componentes xx, y, z y z, o si queréis 1, 1, 2, 2 y 3, 3, pues es a cuadrado, porque es el factor de escala al cuadrado. Estamos utilizando los tensores métricos derivados de la métrica FRW que ya la introdujimos en la primera y segunda lección. De la misma manera necesitamos el tensor métrico contravariante, que es básicamente el inverso del covariante, porque estamos hablando de una matriz solo diagonal. Entonces es muy sencillo. Es el tensor métrico inverso. Einstein lo que hizo fue no poner un factor de escala, sino unas funciones aquí sin determinar, y eso originó el resultado de las ecuaciones de un universo dinámico y le temblaron las canillas de miedo, como ya veremos.
¿De acuerdo? Pero vamos a utilizar esta formulación. Para comprobar que tenemos el tensor métrico covariante y el contravariante, si hacemos una contracción entre los dos tensores, fijaos aquí una contracción en mu, el resultado es la matriz inversa, que significa que si multiplicamos esta matriz por esta matriz, con la regla de multiplicar filas por columnas, lo que nos tiene que dar es la matriz identidad con unos en la diagonal. Podéis comprobarlo que estos son los tensores métricos. Con los tensores métricos ahora, mi consejo es, si queréis resolver las ecuaciones de campo de Einstein, tenéis que calcular todos los símbolos de Christoffel. Puede que os suene a chino, aquellos que no tengáis un conocimiento demasiado amplio en relatividad general, pero los símbolos de Christoffel son simplemente unas cantidades matemáticas que hay que calcular para poder resolver el tensor de curvatura de Einstein, ¿vale? Son pues estos chismecillos aquí, que se dan con una letra mayúscula gamma y que tienen estos tres índices que ponemos en letras griegas, que corresponden a cada una de las combinaciones de las coordenadas. Por lo tanto, os podéis imaginar que tienen muchas combinaciones. Y estos símbolos de Christoffel se calculan a partir de los tensores métricos, de los componentes contravariantes y covariantes, con esta operación matemática. Son dos derivadas de componentes del tensor métrico, tal como están indicadas aquí, y esto contraído con un componente contravariante del tensor métrico. Es decir, utilizamos las matrices anteriores para aplicar esta ecuación y obtener todos los símbolos de Christoffel. Nadie lo hace a mano, con excepción de esta lección. Todo el mundo utiliza ordenadores. Bien, pues tenemos estos. Vamos a poner unos ejemplos para aclararos. Imaginémonos que queremos calcular el símbolo tiempo. Los tres componentes tiempo, ¿vale? Pues tenemos aquí el índice mu, que va a ser pues el 0, este de aquí. Y recordad que los tensores métricos diagonales tienen todos los componentes 0 menos aquellos en la diagonal, menos el componente G00, G11, G22, G33. Por lo tanto, si fijamos aquí el 0, el único componente del tensor métrico que no es 0 será otro 0 aquí, el componente diagonal. Por lo tanto, ρ lo ponemos también como 0. Como ya hemos fijado ρ0, lo colocamos donde corresponde en la fórmula. En algunos casos en la derivada parcial. Esto es una derivada parcial con respecto al tiempo, ¿vale? Son derivadas parciales con respecto al tiempo. Esto está puesto de una manera simplificada para ahorrar espacio. Una vez fijado ρ, pues tenemos que poner los alfa y los beta. Pues si el beta es 0, pues ponemos 0 donde corresponde. Si el alfa es 0 también, pues ponemos el 0 donde corresponde. Y fijaos, el componente G00 del tensor covariante es menos 1. La derivada en el tiempo de un número es 0. Por lo tanto, esto es 0. Esto vuelve a ser 0 también. Y esto también es 0. Por lo tanto, el resultado de este primer símbolo de Christoffel es 0. Vamos a calcular uno que no sea 0. Por ejemplo, 1, 0, 1. X, tiempo, X, ¿vale? El 1 es nuestro mu. Lo fijamos aquí, 1. El ρ también tiene que ser 1, porque si no esto es 0. Tiene que ser el componente diagonal, que no es 0. En este caso era 0, 0, en este caso es 1, 1. Y colocamos 1, la coordenada 1, donde pone ρ. ¿Veis? Aquí y aquí. Esto significa derivada parcial con respecto a la coordenada x. Esto a la coordenada tiempo, esto a la coordenada x. Y una vez que tenemos fijados mu y ρ, pues ponemos los alfa y los beta correspondientes. Este es el alfa, que es 0. Por lo tanto, un 0 aquí, otro 0 aquí y otro 0 aquí. El beta es 1. Pues el beta aquí, 1.
el beta aquí 1 y el beta aquí 1. Fijaos qué sencillo. Y ahora pues vamos a operar. Bien, fijaos. Este componente de aquí es un componente mixto del tensor métrico covariante. Por lo tanto, esto es 0. La derivada de x de 0 es 0. No nos tenemos que preocupar de este. Aquí algo parecido. Es un componente mixto, 1, 0. Por lo tanto, esto es un 0. Y lo ponemos aquí. Pero este no. El componente G1, 1, y si os acordáis del tensor métrico anteriormente, es a al cuadrado. La derivada en el tiempo de a al cuadrado, y definimos a como una función dependiente del tiempo, es 2a por la derivada de a con respecto al tiempo. De manera simplificada se coloca un punto aquí arriba de la función que indica que esto es una derivada con respecto al tiempo, una especie de velocidad. Por lo tanto, a al cuadrado es igual a 2a por la derivada de a en el tiempo. Este es el componente 1, 1 del tensor métrico contravariante, que si os acordáis era 1 dividido a al cuadrado. Por lo tanto, colocamos aquí 1a al cuadrado. Multiplicado por 2a, la derivada de a con respecto al tiempo, un a simplifica con este 2 también lo simplifica y nos queda la derivada en el tiempo de a del factor de escala dividido a. Y esto recordad que es el factor de Hubble, ¿vale? Pero ya tenemos esta expresión aquí y esta expresión corresponde a este símbolo de Christoffel. Pero hay que calcularlos todos, los vamos a necesitar, bueno, todos no, casi todos. Pero bueno, yo voy a mostrar en esta presentación aquellos que son suficientes para las operaciones que hacemos en la presentación, ¿vale? Todos estos que hay aquí, si queréis los apuntáis, valen 0. Estos que hay aquí también valen 0. Estos que hay aquí valen el cálculo que hemos hecho anteriormente, la derivada del factor de escala con respecto al tiempo dividido el propio factor de escala. Entonces, fijaos qué montón de símbolos de Christoffel hemos tenido que calcular para poder resolver la ecuación FRW, al menos lo que voy a hacer aquí y hoy. Aunque afortunadamente la mayor parte son 0. Bien. También hay que recordar las simetrías, es decir, este símbolo de Christoffel 1, 0, 1 es igual al símbolo de Christoffel 1, 1, 0. Si intercambiamos aquí las coordenadas es lo mismo porque son simétricos, con lo cual en vez de tener 3 símbolos de Christoffel realmente hemos calculado 6. Y lo mismo con estos. Bien, una vez que tenemos todos estos los apuntamos en una hoja y continuamos con la resolución de las ecuaciones de campo. Así que vamos a comenzar con paciencia. Este es el desarrollo del tensor de curvatura de Einstein, ¿vale? El componente tiempo-tiempo, que es igual al tensor de curvatura de Ricci, tiempo-tiempo, menos un medio, el escalar de Ricci multiplicado por el componente covariante del tensor métrico, en este caso tiempo-tiempo. Esto es una ecuación tensorial, con lo cual todos los índices que tenemos en la ecuación tienen que ser iguales. Si no, algo mal está con la ecuación. Muy bien, este es el componente tiempo-tiempo del tensor de Ricci, este es el escalar de Ricci y estas son las dos cosas que vamos a tener que calcular, ya que este componente lo conocemos perfectamente. Esto de aquí es cómo se calcula el componente tiempo-tiempo del tensor de Ricci, ¿vale? Son derivadas con el tiempo, con la coordenada beta, etcétera, etcétera, de los símbolos de Christoffel que hemos calculado previamente en diferentes combinaciones y multiplicaciones de símbolos de Christoffel. Y si veis aquí hay una contracción en los índices beta. Esto significa que esto no es un símbolo de Christoffel, esto implica un sumatorio de 4 símbolos de Christoffel debido a la contracción de índices por la notación tensorial de Einstein. Esto lo explico mejor en el curso de relatividad especial y general. Y lo mismo aquí, esto no es una derivada de un solo componente, sino de un sumatorio de derivadas contraídas por el índice beta. Lo vamos a ver con cuidado. Y en este caso, fijaos, son dobles contracciones de índices betas con alfa,
una contracción de alfa con alfa y una contracción interna en el símbolo de Christoffel beta beta. O sea, son un montonazo de símbolos de Christoffel y un montonazo de operaciones. Y el escalar de Ricci es básicamente una contracción de él con él mismo, que básicamente significa que es el componente tiempo-tiempo, xx, y zz del tensor de Ricci, ¿vale? De la matriz que constituyen todos los símbolos de Ricci. O sea, el 0, 0, pues tendríamos que calcular lo mismo para el 1, 1, lo mismo para el 2, 2 y lo mismo para el 3, 3. Únicamente cambiaríamos, en vez de ceros aquí, pues unos, ¿vale? Doses y treses. Así que veis la cantidad de operaciones que hay que hacer. Vamos a por el componente tiempo-tiempo del tensor de Ricci, ¿vale? Este de aquí. Esta es la fórmula. Y lo primero que hacemos es resolver esto. Para poder derivarlo con el tiempo, necesitamos tener la expresión de esta contracción de símbolos de Christoffel. Y aquí la pongo con más detalle. Como es una contracción con los índices beta, este símbolo implica un sumatorio de 4 componentes, un sumatorio sobre el índice beta, es decir, el símbolo de Christoffel 0, 0, más 1, 1, más 2, 2, más 3, 3. Y si hacemos todas estas operaciones con lo que hemos calculado previamente de símbolos de Christoffel, nos da que este símbolo que hay aquí es 3 por el factor de escala derivado con respecto al tiempo dividido el factor de escala. Y esto después lo vamos a tener que derivar en el tiempo, ¿vale? Pero ya hemos calculado este. Este de aquí, pues algo parecido, solo que ahora la contracción es con la derivada parcial. Entonces es la derivada en la coordenada 0, que es la temporal, más, porque implica un sumatorio. La derivada en la coordenada x, ¿veis? Aquí, de este símbolo de Christoffel, más la derivada en la coordenada y, con este símbolo de Christoffel aquí, más la derivada en la coordenada z con este símbolo de Christoffel aquí. Y afortunadamente todo este rollo va a ser 0, así que esto nos podemos olvidar de este. Y nos queda, poniendo esto y esto, pues esta expresión. Menos 3 es esto de aquí, la derivada en el tiempo de esto, que este 3 sale fuera, derivada en el tiempo de este factor que tenemos aquí. ¿Veis? Este es este y es este. Y tenemos que derivarlo por menos la derivada en el tiempo, que está aquí, menos el 3. Lo sacamos fuera, derivada en el tiempo. Y como este es 0, pues simplemente lo quitamos. Y ahora nos queda por calcular estos dos monstruos que hay aquí. Los términos, pues, que podrían ser pues, más tediosos. Los dos términos más tediosos, bien, ya tenemos aquí nuestra fórmula del componente tiempo-tiempo del tensor de curvatura de Ricci, que es esta operación, y tenemos que resolver esta operación que parece simple. Entonces son dobles contracciones aquí del índice alfa, que lo pongo en azulito, y el índice beta. Entonces lo que hacemos para hacer esto es, primero vamos a hacer un sumatorio sobre el índice alfa. Y esto de aquí es igual al sumatorio sobre el índice alfa, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Fijaos, son multiplicaciones de símbolos de Christoffel. Y ahora, cada uno de estos, ¿veis? Cada uno de estos tiene su contracción en el índice beta. Entonces, esto que hay aquí esconde un sumatorio de otros 4 términos. Así que esto de aquí son 1, 2, 3, 4, 16 diferentes operaciones de símbolos de Christoffel, ¿vale? Entonces ya lo tenemos aquí disgregado. Bien, pues continuemos. Este símbolo, esta contracción que tenemos aquí, por ejemplo, esta de aquí, que es esta, fijaos, es el 0, 0, 0, 0, beta, 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 es igual a este sumatorio de 4 términos por sumatorio en los índices beta, o sea, 0, 0, 1, 1, 2, 2 y 3, 3. O sea que esto de aquí corresponde a otros 4 términos, ¿vale?
este de aquí es este. Y este de aquí es lo mismo, ¿vale? Pero con el azulito, el 1. Y de esta manera podemos ir desarrollando este y este, así, ¿vale? Este es este de aquí es este otro, este es este otro y este es este otro. Entonces, este término implica la suma de todas estas multiplicaciones de símbolos de Christoffel. Todo multiplicado y todo sumado. Multiplicado, más, o sea, un rollazo. Haciéndolo todo, que parece súper complicado, pero os recuerdo que hay muchos símbolos de Christoffel que son 0, pues nos da este resultado tan simple. 3 veces el factor de escala derivado con respecto al tiempo al cuadrado dividido el factor de escala al cuadrado. Esto es lo que suele suceder con relatividad general. Empiezas con símbolos, símbolos, símbolos y al final pues se simplifica casi todo. Este de aquí es mucho más sencillo. Después de hacer todas las operaciones que implican estas contracciones que hay aquí, si queréis hacerlo, pues resulta que dan 0, con lo cual nos simplifica mucho. Solo tenemos este término que no es 0 y este término que es 0. Pues vamos a operar para calcular el componente tiempo-tiempo del tensor de Ricci. Bien. Estos son los términos supervivientes, ¿de acuerdo? Menos 3, la derivada en el tiempo de esta cosa más esta otra cosa que hay aquí, ¿de acuerdo? Estos términos se nos ha simplificado mucho. Pues vayamos a hacer la derivación de este primer término, que si veis es una multiplicación de dos funciones. La primera función es la derivada del factor de escala con respecto al tiempo y la segunda función es 1 dividido a. Pues bueno, lo derivamos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues lo típico. La derivada del primero, que es este, que son doble derivada con respecto al tiempo. Este está derivado una vez con respecto al tiempo, lo derivamos de nuevo con respecto al tiempo. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, que es este. Más la derivada del segundo, que la derivada del segundo es 1 entre a, que es igual a menos 1a cuadrado, por el primero sin derivar, que es este con este puntito que hay aquí. Y como ya teníamos otro factor de escala con este puntito, pues el resultado es el factor de escala derivado con el tiempo al cuadrado, ¿de acuerdo? La derivación en el tiempo de esto es todo esto de aquí. Y fijaos, como aquí estábamos derivando 1 entre a, nos aparece un signo negativo. Qué curioso y qué conveniente, porque ahora este menos 3 con este signo negativo nos va a dar más 3 por esto, que se va a cancelar con esta resta que hay aquí. Y de todo esto nos queda únicamente menos 3, doble derivada en el tiempo del factor de escala dividido el propio factor de escala. ¿Vale? Este es el componente tiempo-tiempo del tensor de curvatura de Ricci. El escalar de Ricci no lo voy a calcular porque tendría que repetir todas las operaciones con el resto de coordenadas 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Lo podéis hacer si queréis como ejercicio o simplemente os podéis ir hay miles de páginas web que os dan el resultado, No es difícil. Si queréis calcularlo, esto es lo que se tendría que hacer. Este es el componente XX del tensor de Ricci. Pues básicamente es lo mismo que hemos hecho antes con estos 4 términos, pero pues eso, cambiando ahí poniendo el 1, aquí poniendo el 2 y aquí poniendo el 3. Y una vez que tengáis este con el anterior, se suma todo y nos da esta expresión. 6 veces el factor de escala derivado con el tiempo al cuadrado entre el propio factor de escala al cuadrado más 6 veces la doble derivada en el tiempo del factor de escala dividido el factor de escala. Este es el escalar de Ricci. Y así ya tenemos, para calcular el componente tiempo-tiempo del tensor de curvatura de Einstein, tenemos el componente tiempo-tiempo del tensor de Ricci y también tenemos aquí
el escalar de Ricci, ¿vale? Entonces solo tenemos que poner esto. Fijaos, aquí hay un menos y este es el componente covariante del tensor métrico, que es -1, por lo tanto menos con menos se nos transforma en un más y tenemos, poniendo los términos que hemos calculado, que esto es igual a -3 doble derivada en el tiempo de a entre a más el escalar de Ricci entre 2. ¿Vale? El escalar de Ricci os recuerdo que es esto, fijaos. Entonces vamos a sumar esto a estos términos, pero divididos entre 2. Por lo tanto, esto se nos va a quedar como un 3 y esto como otro 3. Fijaos, 3 doble derivada con respecto al tiempo de a entre a es justo el opuesto de -3 doble derivada de a con respecto al tiempo entre a. Entonces, este de aquí se nos va a eliminar con este una vez que lo dividamos entre 2. Y lo que nos va a quedar es 3 veces, porque recordad que este 6 se va a dividir, 3 veces la derivada en el tiempo del factor de escala dividido el factor de escala. Allí ya tenemos el tensor de curvatura de Einstein. Y la ecuación de Einstein pues nos queda así. Aquí tenemos la original. Sustituimos el factor, lo que hemos calculado del tensor de curvatura de Einstein, 3 veces a punto al cuadrado a 2 igual a 8 pi g por la densidad de materia. Pasamos el 3 al otro lado y fijaos que nos queda. Nos queda la ecuación FURW que calculamos en la lección anterior, simplemente que no tenemos la constante K. Si queréis, estoy pensando si introducir un pequeño vídeo para poneros de dónde sale esa constante K utilizando la relatividad general. Es una tontería, o sea, igual son 5 minutos de vídeo, pero igual merece la pena, lo pensaré. Pero por el momento, esta es la ecuación FRW. Y cuando Einstein vio esto, le temblaron las canillas. De verdad, vio esto y dijo, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Bien, estudiemos la evolución del universo si sigue esta fórmula. Aquí tenemos la ecuación, que ya la hemos conocido anteriormente. Bien, tomamos la raíz cuadrada, que es esto. Pasamos ahora el factor de escala al otro lado, aquí, y ahora vamos a resolver esta ecuación para la función del factor de escala integrando con el tiempo, ¿vale? Porque esto es la derivada de a con respecto al tiempo y es el propio factor de escala multiplicado con este factor. Y este tipo de funciones, las funciones que siguen esta relación son funciones exponenciales. ¿Vale? Sería una constante más e elevado a la raíz cuadrada de 8 pi g, la densidad del universo dividido 3 y multiplicado por t. T está fuera de la raíz cuadrada. Y cuando vio Einstein esto dijo, no es posible, el universo está creciendo exponencialmente, el universo crece con mis ecuaciones de campo de Einstein y con todo lo que me ha costado calcular símbolos de Christoffel, ¿eh? Y entonces eso no le gustó porque él tenía la idea preconcebida de que el universo era una entidad inmutable, un poco la idea pitagórica, ¿no? Inmutable, que no evoluciona, y por eso estaba tan enfadado con Friedman, y todos estos, ¿no? Y Robertson y Walker. Entonces Einstein lo que hizo fue, pues, él no abandonó su idea de universo estático y dijo, bueno, pues esta fórmula no puede ser, hay que corregirla, hay que corregir esto, porque no podemos tener una expansión exponencial, el universo tiene que ser estático. Y entonces Einstein tiene dos opciones, o uno, decir, si esto lo he obtenido con mis ecuaciones y es algo que no creo que sea correcto, entonces mis ecuaciones no son correctas. Pero eso no fue lo que dijo. Él dijo, uy, esto seguro que es correcto, sí, pero hay algo, ¿de acuerdo? Hay algo que vamos a llamarle constante cosmológica que nos corrige este error matemático que nos aparece en las ecuaciones. ¡Hala! Pues si quiero que esto sea 0, le pongo un menos, una constante cosmológica. A tomar por saco, aquí está. ¿Vale? Ya está. Y la constante cosmológica justo hizo que en esta ecuación
valiese esto. En algunos casos, veis, es exactamente lo mismo y así te da 0. En algunos casos veréis que la constante cosmológica aparece con un menos, a veces con un más, y entonces esto tiene un menos aquí, da igual. La cuestión es que él de manera artificial no le gustó el resultado y dijo, pues lo tengo que corregir. Universo constante e inmutable. Pues le meto un 0 aquí, pongo un 0, corrijo mi propio resultado y meto esta constante de aquí. ¿Vale? Y de esta manera pues tenemos una ecuación súper bonita donde hemos introducido funciones de curvatura dentro de nuestro universo, tienen esta relación. Esto es, la derivada de A con respecto al tiempo es 0, con lo cual A puede ser 580.000 o 12 o 1. Lo importante es que no cambia con el tiempo y nuestro universo permanece constante. Introduciendo esta constante cosmológica con este valor. Pero claro, ahora se vio forzado a reformular su ecuación de campo, porque él no la obtuvo originalmente con sus ecuaciones de campo, sino que obtuvo ese resultado y dijo, uy, tengo que meter una constante, pero esta constante tiene que salir de algún sitio, entonces tengo que reformular mis propias ecuaciones de campo. Entonces, bien, tenemos que este es el resultado pasando en la constante cosmológica al otro lado, este es el resultado de las operaciones que él hizo, y estas son las ecuaciones de campo sin constante cosmológica. Entonces, esto de aquí equivale a esto. La densidad de materia y energía, esto de aquí. Solo que este es el caso resuelto de las ecuaciones FRW y este es el caso general. Y este tensor métrico equivale a esto de aquí. Esta constante está metida artificialmente, entonces hay que meterla aquí. Y se metió. Pero claro, el meter una constante de este estilo en este tipo de ecuaciones, pues no está bien. No está bien porque no es una ecuación tensorial, fijaos. Mu nu, y esto no tiene índices. No tiene índices ni covariantes ni contravariantes. Es una constante. El problema es que una constante no puede ser un tensor de orden 2. No es un tensor, es una constante. Entonces, este tipo de cosas se arreglan de esta manera. Se introducen estas constantes multiplicándolas con el tensor métrico de base, el tensor métrico en este caso covariante, multiplicando a esta constante de aquí. Entonces, es introducir una constante sobre la solución del espacio-tiempo que ya tenemos en forma de tensor métrico. ¿De acuerdo? Esto se calcula a partir del tensor métrico y esto es meterle pues un valor adicional, ¿vale?, a ese espacio, pero en forma de una constante con ese tensor métrico. Y entonces nos queda ya esta ecuación así, la ecuación de campo de Einstein con constante cosmológica, donde está multiplicando también el tensor métrico con estos índices, y es así, pues, básicamente como se quedó la ecuación de campo. Bien, ¿entendéis por qué Einstein consideró que este fue el mayor error de su vida? Porque, bueno, vino Hubble y vino también Lemaitre y todo esto y vieron experimentalmente que el universo se estaba expandiendo. Y dijo, pero seré tonto. O sea, derivo en las ecuaciones que el universo se está expandiendo y cojo y me autocorrijo a mí mismo. Cojo mi resultado y lo hago cero. Un cero patatero, porque me dio la gana. Eso me hizo forzar a poner una constante cosmológica y a modificar mi ecuación de la relatividad general metiendo este término de aquí, que lo he metido totalmente porque me ha dado la gana, para hacer cero el resultado, de manera artificial además. Bueno, la aproximación newtoniana y relativista, como ya habéis visto, genera la misma ecuación FRW. Lo que pasa es que la constante K, el valor K no lo he introducido en esta derivación para no complicar las cosas. Ya haré un pequeño vídeo sobre eso. La solución relativista es por necesidad una solución de universo dinámico. Lo siento mucho, las ecuaciones de Einstein te dan ese universo dinámico. Einstein introdujo esa constante que en principio pues, no era necesaria. Lo hizo para fijar el universo, para que el factor de escala fuera constante en el tiempo.
Pero al final, parece mentira, al final la constante cosmológica, al final sí que tiene una gran relevancia, porque es necesario incorporarla para el modelo cosmológico lambda, bueno, el CDML, el Lambda Gold Dark Matter Model. ¿De acuerdo? Entonces la constante cosmológica al final sí que parece jugar a un papel. Tenéis que tener en cuenta que es un término que se puede añadir a la ecuación, a las ecuaciones de campo de Einstein, que no las modifica de manera fundamental, pero sí que te permite modular un poquito ciertos aspectos de la ecuación dinámica, como ya habéis visto. Muchas gracias por vuestra atención. Se me ha pasado un pelín el tiempo, pero yo creo que esta lección lo merecía. La constante cosmológica de Einstein necesita una lección buena y en profundidad para poder entender eso que siempre os habéis preguntado, ¿de dónde sale y por qué se dice que fue un error y que se introdujo para mantener el cosmos estático? Ahora ya disponéis de todas las herramientas matemáticas para entenderlo. Si os gustan estas cosas, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.